Continuando con la sede de acompañamiento del ciclo Apertura 2022 titulada El acompañamiento situado como estrategia de mejoramiento de la práctica pedagógica docente, enfocaremos nuestros esfuerzos a la elaboración de una planeación de aula. El objetivo es fortalecer en los docentes las competencias para crear, modificar o actualizar los planes de aula y sus procesos de preparación de clase con base en los referentes curriculares del Ministerio de Educación Nacional y el Plan Educativo Institucional. Todo esto para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del acompañamiento de aula. Estos son los objetivos específicos propuestos. Estos son los desempeños esperados. Y los productos esperados, pues un plan de aula elaborado, realimentado y ajustado. Y que se pueda programar el acompañamiento en la ejecución y realimentación de este plan de aula en el marco del acompañamiento de aula. El contenido está dividido en 4 momentos: el momento 1 de exploración, el 2 de estructuración, el 3 de práctica y transferencia y el último momento, el 4 de valoración y cierre. Para la exploración, recordemos la estrategia de integración de los componentes curriculares que nos hace referencia a la integración de lo que sucede en el aula, lo que sucede en la institución y lo que sucede fuera de este ámbito desde la entidad territorial certificada. Entonces, la evaluación externa e interna, lo que sucede en el aula, los aprendizajes, las actividades, el material, el plan de estudios, el plan de área y el plan de aula. Todo esto enmarcado dentro del proyecto educativo institucional. Recordemos que dentro de los componentes de la estrategia de integración de los componentes curriculares está el acompañamiento pedagógico y allí encontramos la planeación. Vayamos al momento de estructuración o conceptualización. Pues aquí tenemos algunas definiciones como lo que es la planeación educativa, que esta planeación educativa está dividida o se compone de 4 elementos fundamentales, que está el currículo, que está el plan de estudios, el plan de área, el plan de aula. Que existe un marco para la enseñanza de Danielson, compuesto por 4 dominios, y que estos dominios son los ambientes para el aprendizaje y la práctica pedagógica enmarcados dentro del aula, y la planeación y preparación de clase, así como las responsabilidades profesionales referidas a lo que sucede en el establecimiento educativo o fuera del aula. Bueno, vamos a ver los elementos y conceptos esenciales para el diseño de un plan de aula. Vamos a mostrar el elemento esencial y el objetivo de este elemento esencial. El área disciplinar permite enfocar la planeación en un área específica. El nivel y grado facilita el diseño de la planeación, enfocando las acciones explícitamente en uno o más grados y de la manera explícita considerando la edad de los estudiantes que pertenecen al mismo o a los diferentes grados. Estado actual. Permite la reflexión sobre el estado del aprendizaje de nuestros estudiantes relacionados con el aprendizaje esperado en el contexto específico del aula. Puede considerar el uso de los resultados de evaluaciones externas o internas para la toma de decisiones sobre qué aprendizajes priorizar, así como qué acciones tomar para mejorar los mismos. La situación deseada. Permite a los docentes proyectar el efecto de sus acciones didácticas en el aula, en relación con el planteamiento de una meta que evidencie el mejoramiento de los aprendizajes. Los aprendizajes por mejorar o las evidencias de aprendizaje. Tomando como base los referentes nacionales, se enfoca el proceso de planeación en los aprendizajes específicos que se espera mejorar. Características de los estudiantes. Bueno, permite que el docente reconozca las características particulares de los estudiantes en el contexto y considere las posibles dificultades que ellos pueden presentar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las posibles soluciones. Pues permite que el docente tome en cuenta los aspectos de diagnóstico sobre aprendizaje de los estudiantes para plantear acciones a nivel general que permitan mejorar el estado actual de los mismos. El docente puede considerar orientaciones pedagógicas, aspectos didácticos generales de clima de aula y motivación de los estudiantes.
estándar básico de competencia y derechos básicos de aprendizaje. Son los recursos que el docente debe utilizar como referencia para su proceso de diseño de planeación del aula, que le permiten puntualizar y enfocar sus acciones didácticas hacia el mejoramiento. Las acciones dentro del aula. Pues es una sesión que permite al docente identificar los momentos, las actividades y los procesos de seguimiento de la planeación de aula. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que se llama el momento de exploración. Si vamos a los elementos esenciales anteriores, a partir del estándar y de las acciones dentro del aula, podríamos decir que estas son las que van reflejadas dentro de un formato de planeación, mientras que las anteriores pueden ir, pero son bases fundamentales para la planeación, es decir, se necesita realizarla, se necesita tener en cuenta estos elementos, pero al momento de presentar una planeación o incluirla dentro de un formato, pueden estar contenidos o no, a juicio de la persona que planea y de quien va a encargarse de revisar esta planeación. Bueno, entonces el momento 1 de exploración. En este momento el docente plantea actividades enfocadas hacia la identificación de los saberes previos de sus estudiantes. Reconoce la importancia y la necesidad de este aprendizaje. Sirve como un sumo de diagnóstico básico para los docentes, identificando los conocimientos y la comprensión de los estudiantes frente al aprendizaje que se va a abordar o la actividad que se va a realizar. El momento 2 de estructuración. Aquí el docente plantea actividades y o secuencias didácticas de enseñanza para presentar, retomar y o modelar conceptos o procesos para lograr el aprendizaje que se espera en los estudiantes. El momento 3 de práctica. El docente plantea y o secuencias didácticas que permitan al estudiante ejercitar las habilidades y competencias esperadas de acuerdo con el aprendizaje de enfoque en la planeación de manera cooperativa, grupal y o individual. Transferencia. Plantea actividades y o secuencias didácticas en las cuales el estudiante aplica lo que ha aprendido en un producto o contexto nuevo. Valoración. El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados. Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo con el diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos. Finalmente, es un insumo importante para la revisión, ajuste y actualización de los procesos de preparación de clase. Seguimiento. Bueno, son los procesos de verificación de aprendizajes que le permiten al docente reflexionar sobre su práctica y el impacto de la misma en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Bueno, llegamos a una parte que es la infografía. Esta infografía se elaboró y se le hizo llegar a los docentes hace un tiempo atrás. Hoy la vamos a desglosar en cada una de sus partes. Vemos que aquí esta infografía tiene algo que se llama seguimiento a la planeación, a la implementación y a la evaluación, y que consta de los 5 momentos que hemos estado hablando: la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y la valoración. Es posible que dentro de una planeación podamos tener en un solo grupo la práctica y la transferencia, pero eso queda a juicio de quien elabora la planeación. Bueno, entonces vamos a ver esta infografía. Como veíamos anteriormente, son los elementos esenciales para un plan de aula y o la preparación de una clase. ¿Sí? Aquí tenemos el seguimiento a la comprensión, verificación de aprendizajes, apoyo diferencial y evaluación formativa. Son las competencias docentes, los conocimientos de los recursos didácticos que permiten una planeación coherente y de calidad. Exploración. Dentro de la exploración tenemos
actividades para la preparación del aprendizaje, es decir, cómo se preparan los estudiantes para recibir ese aprendizaje. Pues tenemos la motivación, tenemos el reconocimiento de saberes previos y tenemos las relaciones con el nuevo aprendizaje. Dentro de la exploración también debemos tener el objetivo de aprendizaje. Recordemos que los objetivos de aprendizaje pueden ser de conocimiento, de destreza o de comportamiento. De conocimiento, bueno, los objetivos de conocimiento los podemos redactar con algunos de estos verbos que nos sugieren aquí, pueden haber otros. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Los de destreza, bueno, los objetivos psicomotores o de destreza hablan sobre habilidades manuales. La adquisición de habilidades es secuencial y progresiva en un conjunto por niveles. Tenemos la imitación, la manipulación, la precisión, la articulación, la naturalización o automatización que hace a un ejecutor experto. Tenemos objetivos de aprendizaje de comportamiento, dominio afectivo conductual. Bloom y sus colaboradores describieron en 1956 una taxonomía afectiva de 5 niveles de complejidad creciente del comportamiento. Son la alerta y la apertura, la receptividad, la elaboración, la integración y la toma de posesión. Todos estos nos sirven a la hora de elaborar objetivos de comportamiento. Bueno, los objetivos de aprendizaje se centran únicamente en el estudiante. ¿Qué, para qué, por qué y cómo? Primero debemos identificar lo que queremos lograr. Después, cómo lo queremos lograr. Tercero, para qué lo vamos a hacer. Y al final, pues con todo esto podemos elaborar los objetivos, qué, cómo y para qué. Bueno, aquí les presento una rúbrica muy sencilla, tomada del portal eVirtual Plus, donde podemos nosotros someter a juicio nuestros objetivos. Rúbrica para evaluar objetivos. Aquí se escribe el objetivo y usted empieza. Bueno, está bien construido. Incluye un verbo en infinitivo referido al objeto a ser medido, el qué, sí, no. Idea singular, enfatiza una idea principal o área de logro. Proceso de logro, orientado a resultados, se puede medir. Importante que los objetivos puedan ser medidos. Su progreso puede ser medido u observado con uno o más indicadores, sí o no. Entonces, de esta manera tenemos nosotros una visión del objetivo que queremos plantear. La segunda fase de estructuración está comprendida por la conceptualización, que implica el desarrollo, construcción y ordenación de ideas que han sido obtenidos a partir de experiencia y de comprensión de aquello que nos rodea. Esta conceptualización pues se realiza de forma descriptiva, donde vamos a enunciar, a mostrar al estudiante, a darle a conocer un vocabulario, un contenido disciplinar, unos conceptos y unos procesos. Dentro de la estructuración, además de la conceptualización, tenemos la modelación. De acuerdo con Cormier y Cormier, se define el modelado como el proceso de aprendizaje observacional donde la conducta de un individuo o grupo, el modelo, actúa como estímulo para los pensamientos, actitudes o conductas de otro individuo o grupo que observa la ejecución del modelo. La acción docente de esta modelación se refleja a través de la enseñanza explícita y de la presentación del producto esperado. En cuanto a la enseñanza explícita o enseñanza basada en la evidencia, tenemos que la primera parte de la enseñanza explícita es un objetivo claro. Establecer objetivos en cada lección es fácil, barato y tiene un efecto enorme en cómo rinden los alumnos. Los objetivos de la lección siempre explican lo que los alumnos necesitan entender y lo que los alumnos van a ser capaces de hacer al final de la lección. El segundo ingrediente esencial de la enseñanza explícita es la muestra y explica.
Básicamente explicar conlleva compartir información o conocimiento con tus alumnos, mientras que mostrar conlleva modelar cómo hacer algo. Una vez que tengas claro qué quieres que tus alumnos sepan y sean capaces de hacer al final del día, de la tarea, de la actividad, necesitas explicarles lo que necesitan llegar a saber y mostrarles cómo se hacen esas cosas que quieres que sepan hacer. La parte final de la enseñanza explícita es la práctica. La práctica hace al maestro, por lo que deberías darle a tus alumnos mucho tiempo para practicar aquello que les acabas de enseñar. Deberías empezar haciendo algo de práctica guiada. Esto conlleva darle a tus alumnos tiempo para practicar nuevas cosas mientras tú les apoyas. Esto permite a tus alumnos coger fluidez en sus habilidades. Durante este tiempo controlas lo que están haciendo y les vas ayudando si lo necesitan. Esta es la enseñanza explícita incidental. Bueno, esto es tomado del portal Evidencia en la Escuela, prácticas que funcionan en educación. Bueno, entonces toda esta parte de la modelación es lo que se llama en inglés scaffolding o andamiaje. Llegamos al momento de la práctica. Como se hablaba en el inciso anterior, existen dos tipos de práctica, una práctica guiada y una práctica independiente. La práctica guiada, pues hay un apoyo directo del docente con sus estudiantes, y en la práctica independiente el apoyo es indirecto de parte del docente con sus estudiantes. La práctica guiada consiste en orientar y guiar al estudiante en la realización de la tarea encomendada. El docente monitorea el trabajo del alumno y lo guía de manera reflexiva, favoreciendo la toma de decisiones, planificación, regulación y evaluación de su desempeño en las tareas encomendadas. En esta etapa el docente transfiere más responsabilidad al alumno para aplicar lo que aprendió. La práctica guiada se utiliza ante tareas complejas, pero con las que el estudiante está familiarizado, ya que en esta fase representa el puente entre el andamiaje, que hablamos en el punto anterior, y la práctica independiente del alumno. La práctica independiente. Bueno, dentro de la práctica independiente tenemos que busca ofrecer al alumno situaciones y o experiencias que le permitan practicar la habilidad o aplicar el conocimiento adquirido por sí mismo, para ir desarrollando paulatinamente la automatización y la transferencia. El docente en este momento monitorea el trabajo del alumno y le ofrece ayuda si es necesario. Aquí el docente debe ofrecerle al alumno estrategias cognitivas para ayudarlo a fortalecer su capacidad de aprendizaje independiente. Esto de la práctica guiada e independiente fue tomada del portal Instrucción Diferenciada. La fase de transferencia. En esta fase de transferencia, pues se va a aplicar el aprendizaje. Entonces debemos tener en cuenta que en el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje, la transferencia se refiere a la aplicación de un conocimiento adquirido en un contexto particular a una situación distinta, como lo explicábamos en la primera parte de los componentes esenciales de la planeación. Se pueden considerar dos tipos de transferencia. La transferencia contextual o cercana, en la que el conocimiento se emplea en situaciones similares, aunque no idénticas, a aquellas en que se adquirió. Un ejemplo de la transferencia cercana es utilizar el conocimiento de las fórmulas matemáticas para calcular áreas, para determinar el número de baldosas necesarias para cubrir una habitación. Esto de acuerdo con Haskell 2001. Tenemos la transferencia lejana, en la que se aplica el conocimiento a situaciones muy distintas de aquellas en que se adquirió. Haskell 2001. La transferencia lejana está íntimamente relacionada con la innovación y en el contexto educativo tradicional no suele trabajarse tanto como la cercana. Esto fue tomado de Ladislao Salmerón
un trabajo que hizo para la Universidad de Valencia. Siguiendo con esta etapa de transferencia, vemos que aquí debe haber una creación de productos, debe hacerse una socialización de las actividades, de lo aprendido, y aplicar estos aprendizajes en otros contextos o disciplinas. La quinta etapa o el quinto momento es la de valoración, donde tenemos un cierre y una reflexión. Dentro del cierre, pues buscamos hacernos preguntas como ¿qué se logró? ¿Logramos el objetivo? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué podríamos mejorar? Aquí podríamos elaborar algunas rúbricas para autoevaluación o coevaluación de los estudiantes. En la parte de reflexión, pues ya aquí es un trabajo del docente donde se van a usar estos resultados de la evaluación formativa para próximas planeaciones. Se hace una reflexión sobre la implementación de esta planeación y se hacen los ajustes para futuras planeaciones y preparaciones de clase. Es importante en este momento que recordemos que existen varias modalidades de evaluación, que de acuerdo al momento, a la finalidad, a la extensión, a la procedencia de los agentes, a sus agentes y a su normotipo. Entonces, la evaluación formativa está de acuerdo a la finalidad o su función. Y de acuerdo a los agentes tendríamos autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. Para recordar, bueno, qué evaluar, cuándo evaluar, quién evalúa, cómo se evalúa, con qué evaluamos y para qué vamos a evaluar. Estas son circunstancias de la evaluación también para tenerlas en cuenta. Esto fue tomado de Castillo y Cabrerizo, 2010, página 23. Y tenemos aquí una figura, relación entre las circunstancias y los momentos de la evaluación. Hemos querido hacer una extensión o hablar un poco más sobre la evaluación formativa. Entonces, en una columna tenemos las características de esta evaluación. Por ejemplo, ¿qué evaluar en la evaluación formativa? El progreso de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, la adquisición de competencias básicas. ¿Cuándo evaluar? Pues durante el proceso, que normalmente se concreta en una unidad de programación, curso, ciclo o etapa. ¿Cómo evaluar? Bueno, a través de una observación sistemática del proceso, utilizando instrumentos para recoger la información y analizar los resultados. ¿Para qué evaluamos en la evaluación formativa? Para tomar decisiones que procuren la mejora del proceso, para cambios en la metodología, en traer nuevos recursos, refuerzos, etc. ¿Y cuáles son las funciones? Bueno, hacer seguimiento al ritmo de aprendizaje, constatar el proceso de aprendizaje, permitir modificar algunas estrategias en el proceso. Y los objetivos, pues conocer el proceso de aprendizaje, proporcionar el apoyo pedagógico que sea más adecuado a las necesidades de cada momento. Bueno, ahora entramos a la parte de práctica y transferencia. En cuanto a la etapa 3 de práctica y transferencia, vamos a ver en unas generalidades un formato para la planeación de clase que es producto de una investigación y ya vamos a hacer referencia a el autor. Entonces, en este formato para planeación de clase, pues tenemos esas partes generales o generalidades donde está toda la identificación de la institución, el docente, la fecha, el área, el grado, entre otros, ¿sí? Tenemos aquí el tiempo de desarrollo, la ruta orientadora, las actividades de motivación, qué corriente pedagógica y metodología de trabajo se va a utilizar. Esto pues hace parte de una secuencia didáctica elaborada por Castaño en el 2014 y el título es Diseño de un formato para la planeación de clase que articula referentes de calidad y el saber pedagógico y disciplinar. Esto en la Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de Medellín. Entonces, muy importante el trabajo que realizó el compañero sobre esta articulación.
En la parte de contextualización, pues tenemos los estándares básicos de competencia, tenemos los objetivos de aprendizaje, recordemos que pueden ser o que se pueden referir al saber, que es lo cognitivo, al ser, que es lo actitudinal, y el hacer, que es lo procedimental. En algunos casos se puede trabajar el convivir, pero es algo opcional. Recuerden que esto lo hemos visto también en unas diapositivas anteriores. Posibles preguntas o reacciones de los estudiantes. Bueno, siempre debe considerarse aquellos aspectos que puedan ser de difícil comprensión para los estudiantes y cómo nosotros podríamos abordar estas situaciones. Aseguramiento del nivel de partida o conocimientos previos. Bueno, es el diagnóstico que se hace de grupo, es decir, lo que los estudiantes deben saber para poderse enfrentar con los nuevos saberes y lograr así nuevos aprendizajes. Recordemos que las planeaciones pues las hacemos teniendo en cuenta estos diagnósticos, ¿sí? Es para escoger el objetivo de aprendizaje que se ajuste a las necesidades que tienen los estudiantes en cuanto a estos tipos de saberes. Ya en la propuesta didáctica tenemos las actividades de exploración, donde durante esta etapa se plantean actividades que buscan asegurar el nivel de partida, es decir, que con ellas el docente lo que pretende es determinar si los estudiantes poseen o no los saberes o conocimientos que se necesitan para llegar al momento siguiente. Las actividades de introducción a nuevos conocimientos, bueno, en esta etapa lo que se busca es relacionar a los individuos con los nuevos conceptos o conocimientos. Esto puede hacerse desde la solución de problemas, actividades basadas en problemas, en las que el estudiante se da cuenta que lo que sabe no es suficiente para resolver las preguntas que se le proponen. Es decir, aquí el estudiante debe ser consciente de que está en capacidad o no de poder enfrentar el saber que se le trae. Entonces, aquí tenemos la exploración. Miren, entre las actividades de exploración y las actividades de introducción a nuevos conocimientos, tenemos lo que es la exploración, vista desde esta propuesta de secuencia didáctica, hecha por Castaño. Actividades de estructuración y síntesis. Bueno, el objetivo central de esta fase es poder conceptualizar respecto al tema que se va a trabajar, abriendo un espacio para la formalización. Se recomienda aquí usar mapas mentales, cuadros sinópticos y otras herramientas metacognitivas. Esto es lo que podemos llamar la etapa de estructuración. Las actividades de aplicación. Bueno, las actividades de aplicación muestran si el individuo está en capacidad de utilizar los nuevos aprendizajes, producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual participó. Esto debe darse en el marco de situaciones reales o no, que bien pueden ser concretas y simples o complejas y abstractas. Aquí tenemos lo que es la práctica y la transferencia. Bueno, llegamos a la etapa de evaluación, donde tenemos tipo de evaluación. Recuerden que puede ser diagnóstica antes del proceso, puede ser formativa durante el proceso, sumativa que puede ser al final. Y recordemos los agentes: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Bueno, entonces la evaluación en las diferentes etapas de la propuesta didáctica está enmarcada por las técnicas e instrumentos de evaluación que se puedan utilizar. Por ejemplo, los cuestionarios y los tests para actividades de exploración. Ahora, recordemos que este cuadro también nos fue presentado unos años atrás, donde tenemos las técnicas y los instrumentos versus el aprendizaje que se puede evaluar. Entonces aquí hay varios. Yo pues me concentré en los organizadores gráficos y en las rúbricas, ¿sí? Los organizadores gráficos pues presentan la información de una manera que puede ser diferente para nuestros estudiantes y que de alguna manera les permite generar algunos procesos de aprendizaje o unos procesos cognitivos, perdón, que pueden ayudarlos a afianzar o comprender mejor esos aprendizajes. También tenemos en la rúbrica, ¿verdad?, que hay unos criterios de evaluación, hay unos niveles de complejidad y en cada uno de esos niveles de complejidad se describe el aprendizaje,
¿sí? Entonces, esto pues es muy interesante. Recuerden que esto es tomado de Castaño 2014, pero esto hace parte de unos documentos que el PTA nos hizo llegar hace algunos años. Bueno, entonces fíjense que de acuerdo al tipo de evaluación habrá unas técnicas e instrumentos. Recuerden que hay unas herramientas cognitivas que podemos usar. La metacognición, como todos sabemos, pues es el conocimiento y la regulación de las propias cogniciones y procesos mentales, ¿no? Cuando nosotros ponemos a juicio eso que hemos pensado, que hemos hecho, pues estamos haciendo un proceso metacognitivo. Dentro de esas herramientas metacognitivas a usar tenemos la pregunta, el portafolio, el diario de clase, el mapa conceptual, los conceptos, lo que es la estructura, la palabra de enlace, las jerarquías, categorías, enlaces cruzados, ejemplos, entre otros. Vamos a hablar un poco sobre la pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí en este cuadro tenemos algunos propósitos de evaluación y tenemos la pregunta respectiva que indagaría o daría cuenta del propósito que nosotros pretendemos. Entonces, para poner un ejemplo, tendríamos, si yo quiero estimular la autoevaluación, le pregunto por qué razón se equivocó, puede demostrar lo que hizo, entre otras preguntas. Podemos también recordar lo que vimos en años recientes sobre la escalera de la metacognición, ¿verdad? Donde se hacen las siguientes preguntas. Bueno, ¿qué aprendió? ¿Cómo lo he aprendido? Son preguntas de autoevaluación que se hace el estudiante. ¿Para qué me ha servido esto que he aprendido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo utilizar? Entonces es importante también tener en cuenta esta escalera de la metacognición. Bueno, entonces continuando con la parte de evaluación, miremos los indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño pues son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico. Esto pues de acuerdo con la CEPAL 2014. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo del Instituto Distrital de Experiencias Pedagógicas con sede en Barranquilla, donde nos están colocando los indicadores de desempeño. Aquí vamos a trabajar lo que es el saber. Recuerden que está el saber, el ser, el hacer. Vamos a evaluar el saber, que corresponde a la evaluación cognitiva. Aquí hay una escala de valoración y este es el cuadro. Fíjense que vamos a trabajar la parte del lenguaje, el componente sintáctico, la competencia de identificar y entender contenidos explícitos de un texto, el eje temático del verbo. Aquí están unos niveles de desempeño y los respectivos indicadores de desempeño. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que son los desempeños y sus indicadores. Bueno, en cuanto a la parte de referentes y materiales, tenemos la bibliografía, que ahora también debe tenerse en cuenta lo que llamamos la cibergrafía, básica y complementaria. Entonces son todos aquellos soportes bibliográficos que utilizó el docente para programar la clase, desde lo disciplinar hasta lo pedagógico. Materiales, pues todo lo que son los textos o otras herramientas, para citar algunas en el área de matemáticas, por ejemplo los ábacos, las reglas, los transportadores, entre otros. Observaciones generales, pues aquí se tiene en cuenta si el docente considera que debe hacer algunos ajustes a su clase con relación a la inclusión y a los estudiantes con necesidades educativas especiales, entre otros aspectos importantes. Bueno, de esta manera quedaría condensado el formato, ¿sí? Tenemos el formato para la planeación de clases, desde la concepción de la secuencia didáctica, vemos todas las generalidades y vemos todo lo que tiene que ver con la contextualización, lo que es la propuesta didáctica, que es el desarrollo de la clase, y la evaluación. Recuerden que también nosotros nuestra planeación la podemos trabajar con un inicio, un desarrollo y un final,
que debe contener todas las etapas que estuvimos comentando de exploración, de estructuración, práctica, transferencia y valoración. Importante los referentes y materiales y las observaciones generales que sirven para que la persona que de alguna manera observa la planeación, de alguna manera la revisa, pueda comprender mejor al momento de la implementación lo que está sucediendo en el aula. Para la valoración y cierre, pues nos generamos unas preguntas. ¿Qué estrategias propone usted como docente para mejorar sus procesos de planeación de aula? ¿Y cómo se podría proyectar el acompañamiento al proceso de planeación que hacen los docentes en el marco del acompañamiento en aula? Entonces serían las dos preguntas que nos harían valorar esta actividad, este video, y cómo cerraríamos nuestras actividades por el momento. Bueno, para finalizar, unas reflexiones. La planificación es una herramienta esencial para el desarrollo de una práctica de aula de calidad. Los niveles de aprendizaje de los estudiantes están relacionados directamente con la calidad de la planeación que hacen los docentes y la institución educativa. Y la planificación debe ser integral, contextualizada, continua, pertinente y centrada en los estudiantes. Bueno, muchas gracias por ser parte de este equipo. Los esperamos en el próximo.